Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Las disculpas del caso por entrar tarde hoy. Estábamos con un montón de cositas que estábamos solucionando por la capital y bueno, ya estamos ahora de vuelta. Lamentablemente ayer no pude estar con ustedes porque surgieron algunos inconvenientes. Teníamos previsto hacer a las 18 y hacer los partidos de la noche, pero tuvimos que hacer un viaje relámpago a Asunción a solucionar algunas cuestiones particulares de la empresa, entonces ya estamos hoy de vuelta por acá. No tuve tiempo ni de avisar siquiera ahora que no íbamos a hacer el partido, ¿verdad? Pero ya estamos acá, retornamos hace un ratito, todo bien por suerte y bueno, ya estamos para compartir con ustedes lo que ha dejado entonces la jornada futbolística, la semana futbolística hasta ahora y sobre todas las cosas también un poco de lo que se viene. Bueno, y el Sportivo Luqueño consiguió su clasificación en la fase de grupo de la Libertadores. El Sportivo Luqueño consiguió su clasificación en la fase de grupo de la Copa Sudamericana al ganarle a Guaraní por la mínima diferencia, 1-0. Un triunfo que hace que el Auriazul entonces retorne a esta competencia continental de la que supo ser semifinalista en su momento. Gran marco de público de parte de la hinchada auriazul. El equipo de Julio César Cáceres fue mejor durante todo el partido, al menos por lo que pude observar. Y llegó el premio al final del partido con ese gol de Diego Fernández. Guaraní no jugó bien. Guaraní comenzó bien la temporada, pero se va desinflando. Y esta vuelta, bueno, solamente ya le queda el torneo local, el Apertura y después la Copa Paraguay, ¿verdad? Mientras que el Luqueño va a tener como mínimo 6 partidos en la fase de grupo de la Copa Sudamericana. El encuentro se desarrolló en el Estadio Defensores del Chaco. El equipo ganador fue con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar y Matías Suárez, Nicolás Maná, Rubén Ríos, Rodrigo Rojas y Lautaro Comas, Alex Álvarez y Jorge Benítez. Fueron los titulares utilizados por Julio César Cáceres. Después ingresó Alexis Villalba, también entró Jorge Mendoza, también jugó Derlis Alegre, Marcelo Ferreira y Diego Fernández. Los 5 utilizados por el adiestrador como hombres de recambio. Mientras tanto, Guaraní jugó con Gaspar Servio, Juan Pérez. ¿Por qué lo ponen? Bueno, en realidad él es Juan, su primer nombre, Juan Daniel Pérez, pero lo conocemos como Daniel Pérez, como Dani Pérez. Mario López, Paul Riveros y Alexis Cantero. Después Agustín Mansur, Álvaro Cuello, Danilo Santa Cruz y Richard Prieto, Adrián Alcaraz y Walter González. Los utilizados como titulares por Lucas Bobaglio. Después ingresaron Alcides Benítez, Steven Moreira, Paul Charpentier, Matías Martínez y César Miño. La verdad que el mediocampo de Luqueño, y lo decíamos ayer, el mediocampo de Luqueño tenía mucha más recuperación y hasta mayor dinámica que el de Guaraní ya en la previa. Eso por supuesto se tenía que ver en la cancha y es lo que se vio en la cancha. Creo que ahí Luqueño basamentó haber sido superior y la verdad que llegar a los penales hubiese sido un premio demasiado grande para el equipo de Guaraní. Realmente. Arbitraje de Piero Massa, el chileno, fue el juez de este compromiso y bueno, terminó ganando entonces el equipo Deportivo Luqueño con el gol conseguido por Fernández. Para la alegría de su gente que copó el sector de graderías, realmente estaba llena la gradería de los hinchas luqueños, impresionante, un muy buen marco de público y Guaraní muy poco lo de Guaraní. Muy poco en lo futbolístico, muy poco en las gradas. Realmente en todo sentido Deportivo Luqueño fue superior ayer. En todo sentido fue superior el equipo del Deportivo Luqueño y terminó ganando. Si hablamos de justicia en el fútbol, sí. Con el gol de Diego Fernández termina siendo justo el triunfo. Aunque el tema es ganar, ¿verdad? Y el tema es convertir los goles. Y en este sentido, Luqueño fue el que creó las mejores ocasiones y terminó quedándose con la victoria para seguir en carrera entonces en la Copa Sudamericana de Fútbol. Esta competencia ya el próximo viernes se hace el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y de la Sudamericana. Vamos a ver cuáles van a ser los rivales de los equipos paraguayos. Sí o sí, vamos a tener 2 en la Sudamericana, ahora uno de ellos es Luqueño, el otro va a surgir esta noche entre Ameliano y el Olimpia. Y bueno, y vamos a ver si tenemos
si tenemos 3 o si tenemos 4 en la Sudamericana, porque hoy día ya están clasificados también en la Sudamericana, Nacional y Trinidense, como mínimo. Pero todavía pelean, tienen un partido más para buscar entrar en la fase de grupo de la Libertadores. Nacional la tiene difícil, después de la derrota 2-0 como local ante Palestino. Tendrá que jugar en Rancagua, Chile, el próximo martes y dar vuelta a ese 0-2. Mientras que Trinidense tendrá que ir hasta Santiago de Chile para enfrentar a Colo-Colo, tras el empate de anoche 1-1 de Triqui contra Colo-Colo. Un resultado que definitivamente tampoco es bueno, pero creo que Trinidense queda con mejores posibilidades incluso que Nacional. Pero vamos a ver. Lo cierto es que mínimo tenemos 2 equipos en la Sudamericana. Siendo sinceros, y después de los 2 partidos de ida, hoy estamos más cerca de tener 4 equipos en la Copa Sudamericana y 2 en la Copa Libertadores. Ojalá sea al revés, ¿verdad? Ojalá sea al revés. Ojalá que tengamos 4 en la Libertadores y 2 en la Sudamericana. Ojalá. O 3 y 3. Pero ¿saben qué? Lo más cercano a la realidad, y hay que ser claros, hay que ser sinceros, por más optimistas que seamos, por más que queremos que ganen los equipos paraguayos allá en Chile, es más probable que tengamos 4 equipos en la Sudamericana que en la Libertadores. Un saludo a todos los luqueños que están muy contentos, a mi amigo Aechi que ya me escribió un mensaje hace rato, con un signo de alegría, con un GIF. Realmente muy contentos los hinchas del Deportivo Luqueño, y sinceramente se lo tiene merecido Luqueño, porque repito, no pude ver todo el partido, ¿verdad? Pero sí, como estuve más o menos hacia la zona, era fiesta Auriazul. Era fiesta Auriazul. Realmente Luque ganó en todo ayer. Y cierto, a nivel país todavía tenemos que decir de que Guaraní es la tercera fuerza popular, pero eso no se ve en las gradas. Sin embargo, cuando el luqueño juega y cuando está en una competencia internacional más todavía, me recuerda a ese luqueño del 2007 que terminó siendo campeón de aquel torneo, que al final no le suma porque fue perdido por el título absoluto. Y me recuerda al Deportivo Luqueño de primero de aquella Copa Conmebol y posteriormente de esa Sudamericana en la que llegó a las semifinales. Justamente días pasados lo charlábamos con Jorge Ortega, que fue gran figura de aquel equipo, fue goleador de Luqueño en esa Sudamericana. Recordábamos justamente y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Bueno, un saludo para Javier, también que nos escucha en la ciudad de Cacupé. Muchas gracias, Javier, como siempre. A mis ciades, a la querida Rebeca, a mi amigo pelado Sorazábal, a Rafa, olimpista, pero está muy pendiente también. Me decía que estaba muy contento que sea Luque el que entre, porque Luque le va a dar fiesta, dice, a la Copa Sudamericana. Y ayer quedó demostrado que sí. Creo que si el hincha del Deportivo Luqueño, si los barras del Deportivo Luqueño se van para hacer fiesta, siempre van a ser bienvenidos, desde todo punto de vista. Bueno, en instante van a jugar Roma y Brighton en el Estadio Olímpico de Roma, también por la UEFA Europa. Ahí está ya la imagen también entonces de Roma contra Brighton. Está anunciado Julio Enciso en el representativo del Brighton. Bueno, lindo partido para los amantes del fútbol que quieran ver. Está en una de las señales de ESPN ahora mismo. Bueno, voy a ir leyendo sus comentarios. Muchas gracias por estar de vuelta. Os dice: hola Salva, aguante Luque, buenas tardes Salvador, ¿qué tal todo? Si Ayrton se va a trabajar a una radio, entonces ya no te va a poder acompañar en el resumen de la liga, supongo, dice Marco. Parece que vamos a tener 3 equipos en cada copa, Salva, dice. Y ojalá que tengamos 3 equipos en cada copa, o 4 y 2, ¿verdad? Pero no 2 y 4. Bueno, Ayrton tiene que hacer lo que más le convenga. Pero estamos organizándonos igual para que podamos hacer los resúmenes
creo que lo vamos a poder hacer. Es una cuestión de acomodar los horarios nomás, ¿verdad? Es una cuestión de acomodar los horarios. Para él, si se da, puede ser una muy buena oportunidad también. Y bueno, estaré muy feliz si se da, ¿verdad? Y si no, como le dije, igual siempre estamos, hay muchas otras opciones. Hoy día, no solamente el tema radio, pero siempre cuando sos joven, tu ilusión es trabajar en una radio, trabajar en un canal, eso es así todavía. A mí nomás lo que ya no me da, ¿cómo se dice? No, ya no me vuelve loco ese asunto, pero ojalá realmente salga y pueda seguir creciendo también dentro de esto que abraza como profesión, que él ya trabajaba en esto antes de estudiar, ¿verdad? Algo parecido a lo mío, ¿verdad? Pero él quiere ser periodista y me parece bien. Pero lo vamos a tener hoy, Ayrton. Está en camino, ya va a estar para... capaz que hagamos un resumen. El resumen lo vamos a hacer mañana a las 10:45. Un resumen de la semana lo vamos a hacer mañana a las 10:45. Un resumen y una previa a lo que va a ser el fin de semana. Lo vamos a juntar ya y esta noche vamos a hacer juntos el partido de Olimpia contra Deportivo Ameliano. O sea, relatos de Salvador César Ícar, comentarios de Ayrton César Ícar para esta noche Ameliano con Olimpia. Y le pido disculpas de vuelta a toda la gente que ayer no pudimos estar. La idea era transmitir Trinidense contra Colo Colo y en simultáneo Luqueño con Guaraní, pero no pudimos estar, así que le pido disculpas. Había prometido que íbamos a estar, pero hay cosas que surgen y que nosotros tenemos que solucionar y solamente son cosas que yo tengo que solucionar. Así que bueno, así que le pido las disculpas, pero hoy sí vamos a estar con Ameliano versus Olimpia. Bueno, voy a Icar Sports. Sigan suscribiéndose a Icar Sports, muchachos. Necesito que a fin de mes lleguemos a 1001 seguidores. 1001 seguidores y 4000 horas de reproducción para poder asegurar que vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Porque la intención es llegar a todos los acuerdos que se pueda, porque no es solamente sentarnos acá frente a la computadora, frente al televisor y ver todo y contar y comentar todo lo que hay y hablar con ustedes. No, hay una cuestión de gente que tengo que asegurar, que tengo que contratar, y lo ideal es no meter la mano en un bolsillo para meter en otro bolsillo, ¿verdad? Lo ideal es siempre tratar de que cada evento que uno haga se autopague, ¿verdad? Se autogenere. Y vamos a trabajar por lo menos unas 6 personas para que se pueda hacer eso. Entonces, porque yo solo no voy a poder, Ayrton y yo solo no vamos a poder, encima Ayrton va a depender mucho de otras cosas, pero así que necesitamos de ustedes. Hola Cristian, ¿cómo te va? Qué lástima lo de Guaraní, dice Cristian. Ya no tiene más excusa, tiene que ganar la apertura y ser más protagonista, no hay ni de otra, dice Cristian. Con nuestros equipos no vamos a avanzar, así nunca nos vamos a demostrar como tercera potencia si se esconde en la hinchada. Y sí, realmente a mí me sorprendió no me sorprendió lo de Luqueño, porque ayer a la tarde luego ya se sabía que los hinchas de Luque habían adquirido todas las entradas que era para ellos, pero sí me sorprende cómo el hincha de Guaraní está tan frío, para no decir otra cosa. Sí me sigue sorprendiendo la gente de Guaraní. Bueno, a ver, vamos un poco también al YouTube. Gracias a todos por estar. Espera que ahí suena mi mensaje. La fiscalía ya desestima violencia por bullying, se van para el accidente. Yo no conozco dónde fue la cosa, pero los perros juegan fútbol y a 30 centímetros de raya de tener un muro, una columna de hierro, cemento de nivel, más ahora con los sintéticos, muy poca seguridad. Eso lo sucedió en el Monseñor Lasaña. Con un chico que rápidamente por las redes sociales dijeron que un mitaí de 14 años agredió a un chico de 12, que le pegó, que se cayó y estando en el suelo que le pateó. Y ahora con un video de la cámara de seguridad del patio del colegio se está demostrando que fue un accidente, ¿verdad? Que se cayó el mitaí y bueno,
pero ya lo mataron al colegio, ya lo mataron al Mitaí, que cárcel, que 14 años ya tiene que ir preso, que esto, lo otro, y nadie sabe nada, pero rápido el país le mató al pobre pendejo, y el país le mató al colegio Monseñor Lasaña. Y a mí me ha mostrado esta siesta justamente el video, y me parece que fue accidental, me parece. Vamos a ver qué dice la fiscalía. Pero la fiscalía ya desestima la violencia por bullying que tanto se habló entonces en la mañana de hoy. En la vieja cancha, el Monseñor, que ahora es sintética, ¿verdad? Ahora de pasto sintético. Antes nuestra cancha era Monseñor, era arena, de cómo da gusto. Bueno, pero los tiempos cambian. Ñande, Imán, Boca, Yamata, Yarecoña, ne cancha, dicen, cierto. Bueno, estaba hablando también con mi amigo William Brizueña, me está comentando justamente, está siguiendo muy de cerca el caso y me lo estaba comentando. Bueno, hola, buenas tardes Lucas, hola Carlos, ¿cómo estás? Ayer depresión nos agarró no escuchar, dice la hijo de pete, tranquilo nomás Lucas, no. Buenas Juan, Ovaldo dice salva, aguante el curéis, Lucas qué buen editor, puf, dice Lucas. El editor de cuál, de la imagen o de que buena salva, ojalá ya esté habilitado su cancha, así sus rivales sentirán que juegan de visitante, dice Rafael. Y ojalá realmente que el Feliciano Cáceres ya pueda, con esta inserción económica que viene bueno, que pueda poner y dotar todo, pero igual no va a estar para la fase previa, creo, de la Sudamérica, o sea, para la fase de grupo, porque está el tema de la lumínica también. Papi Salva, que falta nos visita ayer, dice José. Disculpa. Buena, qué lindo día, señor de la República, está de party, dice Cristian, me imagino. Qué buen edit, dice Lucas. Hola Salvador, hola Sebas. Despierta el chanchón, dice, aguante CHS, es el chancholigan. Saludos neoluqueño esperando para ver la Jullito, dice Cristian. ¿Qué te pasó ayer, Salva? Seguro tuviste un compromiso última, ¿verdad? Ya conté todo, Sebas. ¿Qué pasó con los hinchas de Guaraní? No son más que amelianos, dice Lucas. Así no, Hola, saluditos. Hola, Lucel. No hay infraestructura para ir a los estadios, me dijeron los hinchas de Guaraní. Dice, ¿y cómo los luqueños se fueron? Saludos de Mallorca. Aguante Luque, carajo, dice Cristian. Depresivo fue ayer ver cómo Guaraní de a poco lleva cada vez menos gente a la cancha, dice. Y si no hacen algo, así va a seguir siendo. Nos asaltaron el partido, dice. Ayer todos nos dimos cuenta que Guaraní no es el tercer grande, dice Lucas. Pero llegaste a ver algunos de los dos, al menos de reojo, después nomás viste el resultado. He visto gran parte del partido luqueño Guaraní, porque en el lugar donde quedamos, se estaba viendo ese partido, entonces teníamos que respetarnos. Ya verle, yo también cambiar, ¿verdad? Pero he visto gran parte del partido. Como dijo un filósofo, liberales e hinchas de Guaraní van a desaparecer todo luego. Villis FC es el tercer grande, dice Guaraní. Bueno. Buen resultado también del Triqui, lástima no pudo aguantar. ¿Qué le pasó a la tricolor? Triqui siguió contando con mucha suerte, no así Nacional, dice. Saludos, Álvaro, no vi el partido, pero bien por Luque, dice Jos. Ojalá Luque pueda en su cancha, otro ambiente cuando juegan en el Feliciano Cáceres, dice Juan. Hola Paragua, gran triunfo del Curé Luque, saludos del Chaco, odio Perú, dice. F a Florentín en Vélez, le van a echar por escándalo por Ñorza, dice. Hay una denuncia grave, él y otros 3 jugadores, supuesto abuso, ¿verdad? No creo, pero bueno, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo también, ¿verdad? Hoy es el partido importante por el bien de la Copa Sudamericana, hoy debe pasar Olimpia, dice Jos. El Chancho atacó a un Guaraní viejo en defensa, dice Lucas. Julio Enciso titular ante la Roma. Por hacer macana le igualaron a Triquis. Tiene pinta que pronto le van a rajar a Bobaglio. Florentín Maganá hizo. Eso no sabemos, Lucas. Por eso, esta mañana lo que le estoy diciendo. Esta mañana estaban mandando preso a un Mitaí de 14 años por supuesto bullying y agresión a otro chico de 12 años en el colegio Monseñor Lasaña. Y ahora con los videos se demuestra que prácticamente queda demostrado que fue un accidente. ¿Verdad? Pero el país ya le mató al Mitaí. Por poco ya pedían de que tiene que haber... y porque es un colegio chuchi. Monseñor no es un colegio chuchi. Monseñor es un colegio de clase media, trabajadora, colegio chuchi son el ASA, San José, Inter. Esos son los colegios chuchi. Pero bueno. Muy fácil sacamos conclusiones.
No podemos decir Florentín Macanada hizo, a no ser que él reconozca o a no ser que se demuestre, ¿verdad? Guaraní no tiene gente, dice Cristian. Néstor, hoy Tacureluques. ¿Qué tal le ve a Triqui para la vuelta? Dice, y yo creo que a Triqui le va a gustar jugar de visitante, ¿eh? Hola Salva, difícil que la gente vaya si es que el equipo no transmite nada más y es que ir a la cancha es un sacrificio, el hincha paraguayo no es futbolero, dice Rey. No, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que también ser claros, el hincha luqueño, ponele que Luque esté mal también hoy. Yo te puedo asegurar que si Luque estaba jugando mal y esto y lo otro, igual Luque iba a llevar a la gente que llegó. Porque otro tipo de pasión es el que tiene el luqueño. El hincha de Guaraní es muy... Sí me gusta cómo hoy el hincha de Libertad está comenzando a ir más a la cancha. Y ojalá que en la Libertadores se vea eso, que haya 20.000, 25.000 bumarelos en cada partido. Que sea así, ¿verdad? Bueno. Ahí está entrando el Brighton contra Roma, partido de la UEFA Europa League entonces. Roma con su tradicional camiseta roja con vivos amarillos y el Brighton de blanco con vivos azules, con la casaca número 10, Julio Enciso. O sea, chorcito blanco, ¿verdad? No sé si la camiseta porque están con camperas. Pero bien por Enciso. Da gusto ver la tele cuando hay un paraguayo en una competencia internacional. Aparte en ese estadio, el Olímpico de Roma es una preciosura, como se dice. Qué pucha show. Es como, no sé cómo es. Y Cota que Italia tiene muchos estadios emblemáticos, ¿verdad? Pero a mí el que más me ha gustado siempre ha sido el Estadio Olímpico de Roma. No por la simpatía que le tengo a la Roma, sino que no solamente por eso, ¿verdad? Porque me he ido a partidos del Lazio. Pero también conozco el Giuseppe Meazza, conozco el del Alpi, ¿verdad? Los viejos estadios anteriores. Hoy Juventus ya no juega en el del Alpi, pero... y el que era el San Paolo, ¿verdad? Que hoy día es Estadio Diego Maradona. Bueno, efusivo abrazo entre los entrenadores. Efusivo abrazo entre los entrenadores. Daniele De Rossi, el técnico de la Roma. Gran figura, capitán del equipo de la Roma. Integró el equipo italiano en los Juegos Olímpicos de Atenas, que enfrentó a Paraguay justamente. Había jugado Daniele De Rossi aquel campeonato. Bueno, y mientras tanto el técnico del equipo de Brighton, ¿verdad? Que anda haciendo muy bien las cosas. Y lindo colorido, lindo marco de vuelta del público, de los tifosi romanos para este partido, ¿no? Para este compromiso. Y ahí está el Brighton, una camiseta blanca con vivos, o sea, blanca y turquesa con vivos negros. No, esa es la camiseta del Brighton para este compromiso. Fuerza Meliano a eliminar a los del VAR, dice Cristian. Ayer tuve que escucharle a los comentaristas chilenos en el Triqui versus Colo Colo, se te extrañó Salva, dice Nico. Pero digo yo, la chica dice que aceptó y después perdió el conocimiento y la ultrajaron entre 4 supuestamente. Dice, no sé. La Sudamericana ni es un desastre. Si es por la Conmebol, más adelante le van a hacer jugar a cada un solo equipo de los 8 países contra equipo argentino y brasilero, dice Sebastián. Ray dice, una vez más Guaraní no juega nada y el hincha no va a gastar su tiempo y su plata para ir a la cancha. Muchos prefieren ver en la tele y amargarse solos, pero ¿cómo? Y sí, es habitualmente lo que sucede. Es habitualmente lo que sucede. Bueno, Roberto De Cervi es el técnico del Brighton, italiano, conocido también evidentemente de Daniele De Rossi. Pero ¿para qué se va entonces? Dice, ¿quién vio? Uy, qué lástima que haya perdido Nacional y haya empatado el Triqui. Eso que es mi cumpleaños hoy, dice JR. Felicidades, JR, que vaya bien. Florentino va a acompañar a Fabro, dice Lucas. No pude mirar bien los dos partidos porque hacía zapping y justo no pude ver bien el gol de Trinidense, pero qué golazo se mandó no sé quién, dice. Hola Gonzalo, no pude ver los partidos ayer, Trinidense empató, pero ¿cómo rindió? ¿Cómo fue el partido? Eso no sé, Gonzalo, pues no he visto el partido de Trinidense. El hincha de Guaraní viene de perder finales increíbles, se le da siempre vuelta a resultados, no compite, cuando va en masa el equipo pierde y ahora otra vez le caen porque no van, dale media pila, dice. Guaraní todos te farrean, se escucha un poco bajo, dice Pequeño Nicolás. Y puede ser. Porque es lindo, dice.
Llegó la lluvia por Central y la capital. Es feliz por Cáceres en Olimpia, no le valoramos, dice Rubén. ¿Qué pasó de la gente de Guaraní? Me hizo acordar la final de Guaraní versus Luque en la olla allá por el 96, dice José. Cuando eso hubo 30.000 personas de los dos. Enciso mete un gol, por favor. ¿Qué pasó con Eduardo Rivera Salvador? Nunca más se supo de él. Está por Ciudad del Este, con sus estaciones de servicio. Ayer fui a la cancha, gasté en entrada, combustible, estacionamiento y otra vez me fumé un partido malísimo de jugadores horribles y volver a perder vergonzosamente. Llegué a las 11:30 en casa. Ese es el tema. Y cote que por lo visto viví cerca, pues si llegaste a las 11:30, 9:30 empezó el partido. A la mañana ya tenía que ir a trabajar otra vez. Dice, transmitido ya Ameliano Olimpia. Dice, sí, hoy estamos con Ameliano. Salva, no llueve por Cacupé. Ahora mismo parece que empezó a llover. Voy a mirar, voy a fijarme por la ventana un ratito. Bueno, sí, comenzó a llover con todo. Y disculpa el caso si de repente sale un poco bajo porque estoy hablando bajito. Además, ¿verdad? Pues tengo un terrible olor de garganta por un lado. Pero estoy utilizando otro tipo de micrófono. Hoy no estoy usando el habitual, que es el auricular con el micrófono, sino que estoy utilizando un micrófono del estudio de la radio, que es un micrófono direccional de FM. Entonces, donde de repente no se suele hablar muy fuerte, ¿verdad? Donde es mucho más suave todo y aparte como no estoy tan acostumbrado, entonces a veces yo me muevo, leo los mensajes y en este micrófono tengo que estar ahí. Así tengo que estar dándole besitos prácticamente al micrófono, ¿verdad? Entonces, por eso de repente sale un poco bajo. Ahí, por ejemplo, yo mismo me escucho mucho mejor. Pero no voy a estar todo el tiempo así por el micrófono, ¿verdad? Porque tengo que leer su mensaje y todo eso. Así que le pido disculpas también por eso. ¡Qué tapada el arquero de Brighton, eh! ¡Qué bien! El bombazo de cabeza del Grone este, ¿eh? El centro delantero. Bueno, creo que belga. Para que vean cómo no sigo el fútbol europeo. Lo conozco de los mundiales. Creo que es el mismo, ¿verdad? Ustedes me van a decir... Lukaku, ¿verdad? O me corrigen ustedes que están más en eso que yo, ¿verdad? Bueno, Ayrton Pio se fue, ¿o qué pasó? Ya no trabajará contigo en la radio. Dice, sí, en la radio él no trabaja conmigo, él trabaja, o sea, hacemos juntos el canal Icar Sport, ¿verdad? Está viniendo a Cacupé ahora. Y todas las rápidos, escuchando Guaraní Desastre, su gente no se va y nadie criticando a la dirigencia al final, entonces es culpa del hincha, había sido, dice, y todas las radios escuchando Guaraní Desastre, su gente no se va, y si tu equipo, al equipo con lo que no anda, y ¿saben qué? Yo creo que Guaraní se equivocó al traerle a este adiestrador. ¿Qué quieren que le diga? No sé si lo llegué a decir, creo que lo llegué a decir, en su momento, antes, pero, bueno. Hola, Salvador, hijo de Altrica, manda América y del mundo. Dice, adiós Ayrton Chun, dice Luca. ¿Por qué, pico? Se acabó la mentira, Salva, los hinchas de Guaraní se creen algo que no son, por lejos el tercer equipo de popularidad de Luqueño. Dice. Popularidad en la cancha puede ser, pero a nivel país hay mucho más hinchas de Guaraní que de Luqueño. Acá en Cordillera, por ejemplo, yo te voy a decir que es un lugar cercano, a la capital, es muy grande la diferencia. Ya vuelvo enseguida.
Bueno, disculpen, pero tuve la visita de mi querida amiga Adriana, la directora general de la radio, y vino por suerte a traer un contrato que tenía que firmar de una auspiciante con la lluvia. Esas son las cosas que dan gusto, ¿verdad? Una propuesta aceptada de la cooperativa Serrana que va a seguir con nosotros un año más. Y evidentemente es una buena noticia. Es una buena noticia. Y tenían que firmar el contrato, ¿verdad? Como director de la radio, o sea, como director de la publicitaria. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Un poco al Twitch de vuelta. Bueno, están muy quietitos los muchachos en el Twitch. Síganos también en nuestra cuenta de Twitch, Salvador Ícar, en nuestro canal de Twitch. Y lo que necesito es que se suscriban más. A Icar Sports, ¿sí? Ya tenemos casi 650 seguidores. Necesitamos 1000 seguidores para fines de este marzo para poder planificar la transmisión de los Juegos Olímpicos. Copa América la vamos a hacer por nuestros canales de Twitch y de YouTube, ¿verdad? Estamos viendo si volvemos. Aquí mi gente quiere que volvamos a hacer Icar Sports también por Facebook. No estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? El tema es que en el interior, si no transmitís por Facebook, parece que no existís, ¿verdad? Pero bueno. Lazio y Roma comparten el Estadio Olímpico. Así mismo, Cristian, comparten el Estadio Olímpico. Bueno, en el palo, dice, sí, en el palo. Adacito. Saludos a Adacito, saludos a Mar, saludos a Oz, a los que están también en el Twitch. Sale muy fuerte tu música, Salva. Me dicen, bueno, espera que había bajado un chiquitito. Entonces, hoy sí estoy absolutamente solo. Hoy estoy de operador, conductor, heredia. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Ameliano Cuñapio, dice María. Salva grande posibilidad que Chiqui vuelva a cerro, es en serio, dice. Olimpista tiene miedo de papá Ameliano, dice Lucas. La verdad que Ameliano siempre le estuvo jodiendo a Olimpia, a ver. ¿Dónde está? Bobalio no llega al clausura, dice AGM. Guaraní no tiene gente y lo que van son familiares de jugadores que no son de Guaraní. Me gusta la portada de Luke, el Chancho Guerrero, dice. Me encantó, por eso me atreví a chuparle a la página, a la cuenta oficial del Deportivo Luqueño en Twitter. No sé si se van a enojarse, no, pero me encantó, entonces por eso lo puse así. Sin cortarle nada, porque está muy bien. Guaraní no tiene gente y lo que van son familiares. Dice, bueno, qué quilombo se armó en nuestro colegio, Salva. Dice, antes de ver que era ahí, yo me imaginaba que era ahí. Dice, Y sí, Ray, y lo más triste de todo es que ya todo el mundo sacó conclusiones. Hoy era trending topic a la mañana, viejo. Todo el mundo ya sacó conclusiones y bueno. Ojalá que se aclare, ¿verdad? Y ojalá que el chico salga con bien de esto, ¿verdad? Pero al otro mitad ahí le mataron, viejo. Por poco ya no vinieron a llevarle su cabello a emboscada. Bueno. Qué lástima que todo el bullying siga sucediendo, dice Sebastián. En este caso, Sebastián, estoy casi seguro que no fue bullying. Saludos a Bilbao España, bien por Luqueño, dice Rodrigo. Aldo Badilla le llamó así por las cagadas que cometió en las juveniles. ¿A qué club de primera iba a ir? Dice, Aldo retorna a Tacuarel. Fue presentado de vuelta en Tacuarel. Justamente este señor, el brasileño que estaba, lo reemplazó a Aldo Badilla el año pasado. Y ahora Aldo lo reemplaza él como técnico de Tacuarel. Arena es un decir porque era una mezcla de arena con piedra y eso tranquilamente ahí te podía quedar sin dedo en detalle. Legalmente parecía, en gran parte de la cancha, parecía que estaba jugando sobre piso. O sea, era como en partes de la cancha era como una pista de fútbol de salón y en otra parte era como una cancha de fútbol de playa.
Pero con piedritas, tenés razón, así mismo. ¿Cómo mataron también la cancha del Salesianito cuando cementaron? Eh, Cuando hicieron una cancha de cemento. Una cancha de fútbol, medidas de fútbol, pero de cemento. Que para la educación física y se paran en varias canchas, ¿verdad? A mí no me pareció, no me pareció. Arena, hola Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy, Capo? Dice, bien Anderson, Nacional ya off de la Copa contra los musulmanes. Dice, yo creo que esta vez no tendrá muchas chances, vamos a ver. Hoy también comprobé que hay un odio o mínimo de precio por Guaraní por gran parte de la prensa, pero les gusta o no, Guaraní nunca va a dejar de ser grande y vamos a volver, dice Ray. Ojalá que sí, dice Anderson. ¿Qué tal Salva Paiva? Hizo todo en el gol de Colo Colo, dice Enes. Mira, es diferente Salva Luque jugaba después de mucho Copa Internacional, hasta lloraron por ganar para Guaraní, es un trámite, eso también influye, dice. Pero un trámite que desde el 2015 no... En el país no hay 2000 de libertad, dice Lucas. Qué ganas de escucharte de nuevo narrando Champions o Europa League, dice Anderson. Y por ahora es difícil, por ahora es difícil. ¿Quién sabe el año que viene? Y ayer Guaraní, el DT y los jugadores no tienen la capacidad de jugar un partido de Copa. Hace mucho que no veo un equipo tan malo de Guaraní, dice Lucas. Conference es una joda, dice Anderson. Te escucho muy despacio, será mi combo uno más. No, yo era. De Yurupa ese más, así no. Qué hermosa camiseta del Brighton, mamita. Salva, ¿qué tal? Muy lindo lo de Triqui ayer. Saludos de Fortaleza. Saludos, Pedro. Fortaleza en el nordeste brasileño. Guaraní demuestra varias veces que tiene mucha gente. Si no, vean en el 2016 justamente en Luque cuánta gente va cuando el equipo gana algo, dice Ray. Raro nombre para un estadio. Estaba igualito a la hinchada de Luque, el de la Roma. 20-80 la posesión de Baloña, de que mucho me reí cuando iba 1-0 y mostraba las estadísticas, dice Lucel. Triniense 20 de posesión y colocó el 80, ya se imaginan cómo habrá sido. Pero Triqui va a sufrir mucho, golazo, fue jugada de lateral, dice Lucel. De lo que vi el partido triniense, le dio la pelota a Colo Colo y trataba de salir de contra. Cabezazo de Lukaku, sí, Lukaku, Romelu Lukaku. Qué plaga Paiva, ayer hizo un jugadón para el gol de Colo Colo, dice. Hola Edgar, ¿cuándo viene Onichan y Lauris al canal? Dice, que creo que me echen, veo. Saqué coto y Loina con tarjeta amarilla si llega a venir. Onichan no tanto. Si Lauri llega a venir. Que no va a tener problemas si le invito, ¿verdad? Pero yo sí voy a tener problemas. Un crack Paiva, dice Benjamín. Rechazó a Cerro Salva, dice, no creo. Cae 6, Juan, totalmente. Aguante Luqueño caramba, dice Carlos. Hoy yo soy de Ameliano, viejo, dice Benjamín. Ojalá y gane Ameliano, dice JR. Botellones, ¿dónde dirige ahora? En Sol de América, Anderson. Desde que está en Sol de América, 2 empates y una victoria. 2 empates y una victoria. Vinieron 2 viejitas a pedirme que saque campeón de la Libertadores antes de que mueran y yo le voy a cumplir atentamente. No, nacerá. Otro chanta también. Aguante Guaraní en la buena y en la mala, dice Fabricio. A ver, buenas tardes Salva, ¿cómo estás? Ahora recién me puedo conectar, estuve esperando el video de ayer y no pasó, dice Matías. Sí, tuvimos, ya explicamos, habrás escuchado ya. Creo que el profe dirige actualmente en Sudamérica, dice gracias. Milan e Inter también comparten estadio, sí, compartían el estadio en el Giuseppe Meazza cuando jugaba el Milan y San Siro cuando jugaba el Inter. Simpático era, eso sí que es simpático. El barrio se llama San Siro. Y el estadio oficialmente se llama Giuseppe, el estadio Comunale Giuseppe Meazza. ¿Quién fue Giuseppe Meazza? Fue una gran estrella del Milan de las primeras épocas. El Cure Lucas se plantó ayer en el Defensor, dice Matías. Sportivo Ameliano la ve azulada, vamos, hoy carajo, dice Fabricio. ¿Cuál es el objetivo para transmitir Juego Olímpico? Dice, necesitamos un mínimo de 1000 seguidores y 4000 horas de reproducción, pero en este marzo. Hasta, no sé si marzo tiene 30 o 31. Lo que sí que el 1 de abril nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces necesito que se junte eso en Icar Sports para poder estar con los Juegos Olímpicos. Así que chicos, pasen nomás ya hacia al otro canal también. ¿Qué tal, Salva? Escuché que el patrón le ofreció a Scolari $200,000 al mes para dirigir Libertad, dice Jesús. ¿Ah, sí? ¿Quién vio el patrón? Hoy transmití el partido Olimpia, Salva. Sí, Mati, hoy estamos con Olimpia.
A no ser que se vaya la luz, ¿verdad? Porque acá llueve y sabemos cómo es, ¿verdad? Pero en principio sí, en principio estamos. Esta vez el partido es por Copa. Olimpia debería hacer pesar la camiseta hoy, salva. Dice, y vamos a ver, eso lo vamos a ver en la cancha. Qué golazo de Dybala, dice Anderson. ¿Está ganando Roma 1-0? Sí, 1-0. Salva Chan, dice. Burrizo le rechazó a Cerro, salva. Dice. Salva A12, no, vos tenés que caer vos, solo que ayer en América de Cali quedó afuera de la Sudamericana y adivina quién es su DT, dice, otro chanta también. Salva si el estadio de Luque fuese de 80.000, su hinchada llenaría igual, no sé si 80.000 va a llenar, pero un estadio de 25.000 lo llena Luque, lo llena Luque. Tenés que armar ya la Paquita Salvador para los videos en vivo ahí detrás tuyo, parada, se podría llamar la Salvadorita, dice, no, Nasha, ustedes no quieren que se me eche a mí. Bueno, una vez más también, ¿cuál es el problema? Guaraní no hizo nada y ayer anoche, salva. Karina sabe quién es el patrón. Karina. A veces me dejan en offside. Yo no manejo mucho los chismes de la farándula. El patrón Horacio Escobar. Bueno. ¿Qué mal estaba? Pensaba que San Siro era cuando jugaba el Milan. Sí, al revés, yo me equivoqué. Así mismo es. San Siro cuando juega al Milan, así mismo es. Se allá equivoca. Me traicionó la memoria. Sí estuve yo una vez ahí cuando jugó el Milan un partido. Milan contra, creo que era Cremonese. Era Milan Cremonese. Hace de estadio. No sé qué año fue el último año que tuvo Cremonese en primera. Pero eran los 90. A ver. Joshua Doersen completó la cual en la posición número 19 en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita. Dice el paraguayo continuará con su actividad mañana con la Sprint Race desde las 12:10 de nuestro país. No le fue bien hoy a Joshua otra vez entonces. Bueno. Pero la vez pasada salió último y terminó 12. Pero le está costando la clasificación. Le está yendo mejor en las carreras. Ojalá realmente que tenga una buena carrera de vuelta el sábado, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Aquí estoy en Icar Sport, dice Cristian. Bien, ahí Cristian. Lazio y Roma comparten el Estadio Olímpico. Muy bien. Bueno. Joshua no tiene tampoco un buen auto, su compañero de equipo está por ahí nomás también, dice. Y sí, pero hay que estar, hay que pelearla. Salvadoriñen Segoviñen, dice. ¿Por qué los jugadores de Libertad van a renovar contratos sobre Avenida España y no con su presidente? Dice Leonardo. Una mancha más al Tigre no le hace nada, salva, dice Matías. Vamos a ver que también el Nacional Uruguayo aguanta hoy la altura en Bolivia. Eso es para ver, Eso es para ver. Pablo Carte como Preñé. Es cierto que la Juventus es más grande que el Inter en Italia, dice. Y yo creo que sí. ¿Cuál fue el gol que más gritaste, Salva? El gol que más grité, el de Tacuara en el último penal contra Japón, en el Mundial. Ese. Lejos. El mejor jugador de la historia del Milan, Salva, a mi gusto, sería Maldini o Gullit. Van Basten. No te olvides de Marco Van Basten. Ruud Gullit. No importa lo que digan la gente que nos anda de la F2, aguante Joshua Doersen y toda su gente, dice Ricardo. Salvadorciño, Salva, si tenés una máquina del tiempo y puedes volver a irte a ver un partido, ¿cuál sería? Atendé que puede cambiar el resultado.
Salvador jugaba pádel, no, Denilson ya no. Antes sí llegué a jugar, pero hace muchos años, pero desde la pandemia no. Viste que se lanzará un documental del fútbol de salón. Ah, qué bien. Kirio lo está produciendo. Ay, qué suerte. Ojalá sea bueno. Ojalá sea bueno y sea real, ¿verdad? Que no sea para tratar de vender humo, sino que sea un documental real de lo que es de verdad el fútbol de salón en el país, ¿verdad? Y en el interior, sí. Y estoy seguro que si Kirio lo produce, va a ser una buena producción. Kirio siempre tiene muy buena producción. No solamente en la calidad de sus camisetas, sino en todo lo que significa producir algo. Realmente. A ver, ¿qué más? Bueno, si ya no hay más nada. Maestro ganó el tercer grande del fútbol paraguayo ayer, dice Joel. Ganó Luqueño 1-0. Bien por Luqueño. Ojalá después tenga el gran respaldo, que creo que lo va a tener en la fase de grupos. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Recordemos que clasifican en la fase de grupos el primero de cada grupo y el segundo juega un repechaje con los que vienen de la Libertadores. Eso no se cambió, creo, ¿eh? ¿Qué lo leí ese asunto? ¿Para qué lo que la Libertadores tienen que volver otra vez? Ya están estos que se eliminan, estos que entran ahora de la fase 3, ¿verdad? Y otra vez te eliminan en fase de grupo y venís otra vez a la Libertadores. ¿Por qué? ¿Para qué? La Sudamericana es otra competencia, viejo. ¿Por qué entonces uno de la Sudamericana no clasifica a la Libertadores? Sí, sí, el campeón de la Sudamericana juega. Sí, pero el campeón. O sea, no me gusta. No se gusta. Salva hace un top 5 de chantas en el fútbol paraguayo. No hace falta. Con Palermo creo que Olimpia pasa al grupo, dice Carlos. Salva que fue el clásico luqueño, dice. ¿El clásico luqueño? Hoy el Oso Prato va a meter un gol, Salva, dice Matías. Luque tiene más arrastre que Guaraní, pero Guaraní tiene más cantidades. Y Guaraní que tiene más diversidad geográfica, ¿verdad? O sea, vos podés venir acá a Cupé y si encontrás un hincha del Deportivo Luqueño es porque es alguien que vive, que es de Luque o que por cuestiones de trabajo vino a vivir acá a Cupé. Y el Deportivo. Pero hincha de Guaraní, yo le digo, en mi grupo mismo, exalumnos de la promo 93, hay 4 hinchas de Guaraní, por ejemplo. 4 de 50. Y Caraguatá, 1 de marzo, Arroyo y Estero, en Santa Elena. Toda la familia de mi mamá, por ejemplo, son de Santa Elena. Santa Elena y Caraguatá, todos ellos son hinchas de Guaraní. Y estamos hablando de 12, 14 hermanos, y después sus hijos, sus nietos, de esta. Quise preguntar sobre el clásico en Luque, dice Botar. Plato, dice Fabricio. Paiva. ¿Por qué tenemos que copiarle absolutamente todo a lo europeo? Por eso Salva, dice. ¿Por qué tenemos que copiar? Y no está bien. Saludos, Olimpia ya está con equipo confirmado. No, el equipo se va a confirmar 1 hora antes del partido. Eso es así. Ahí sí un probable, ¿verdad? Como siempre. Legalmente por todos lados hay hincha de Guaraní más que Libertad y Luque. Es Luque nomás, dice. En algunas cosas los europeos hacen bien y son más racionales. Aparte en Europa que no puede hacer muchas cosas porque todo es cerca. Y tener la infraestructura. En tren nomás te podemos mover en todos lados. Yo... La última vez que estuve fueron 40 días estuve, ¿verdad? Y esta mañana estaba en Frankfurt. A la tarde estaba en Salzburgo. Amanecí en París. O sea, bueno. Está ganando Roma 1-0. Yo en la facultad recién tuve compañeros que son hinchas de Guaraní, dice Leonardo. ¿Sí? Sí. Puede ser. Héctor dice que feo que fue escuchar ese Tintino palestino la vez pasada. A partir de ahora me parece que se ve la tele y se escucha tu relato, Salva. Un abrazo, dice. No, gracias, Héctor. ¿Cómo era? Tintino palestino. De Tabio. Lamentable, realmente.
Si nosotros no fuésemos tan plata YU, tendríamos aunque sea una cuarta parte de la infraestructura que tiene Europa o qué pensás. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El asunto es que acá el que sube tiene que robar todo lo que se pueda. En todo, no me refiero al presidente de la República nomás, en todo. Parece que si no comemos, no hay luego nada que hacer. Tino Palestino era salva de senderas. Así decía cuando metía ese. Ayer tuvo la oportunidad de mostrar Guaraní lo grande que es, pero nunca demuestra en ninguna cancha, ni en Encarnación, ni CDE, dice Joel. La verdad que anda muy económicos. Ya es súper. Muy económicos. Bueno. Matías Rojas fue al Inter de Miami. Sí. Gracias a Dios vamos a tener un tren de cercanía. Salva, ¿será que dentro de los clubes también hay corrupción? Y probablemente. La corrupción está arraigada en nuestra sociedad. Demasiado. Mi sobrino de 5 años puede hacer un cántico más picante que los hinchas de Palestino. Dice Tino Palestino. ¿Dónde está? Qué poca. Bueno. Y sí, ellos andan con ese chichichi, le, viva Chile. Verán. El asunto es que nosotros le copiamos todo al argentino. Eso es lo que nos ha gustado. Excepto el Paraguay. Paraguay. Ese es el único nuestro también. Pues el albirro. Ese es dale bu. O sea, no somos muy originales, que digamos. Y algo original que se hizo de repente que alguna de las hinchadas paraguayas hizo, o termina siendo algún cántico como ese de Alceo Valenza que hizo la gente de Cerro, ¿verdad? Y tal vez la más original es Una tarde mi viejo me llevó, ¿verdad? No sé. No somos muy originales, que digamos. Casi todo es copia de la Argentina. ¿Te imaginas intentar sanear la política? No, ya lo intenté y no. ¿Sabes qué? Es demasiado difícil. ¿Pensás que nos robaron con el Mundial 2030 o deberíamos dar gracias? Salva dice. Nosotros no podemos, no tenemos forma de hacer eso. Creo que es un regalo más que nada. Falta un Bukele en Paraguay, dice Carlos Larcón. Pero que aquel que eran esos relatores chilenos con su Tino Palestino, mi abuelo me dijo apagar esa porquería y puse en silencio nomás. Dice. No rima pero gana, dice Eduardo. Y Patria quería adaptación de la Madelón, sí, también. Una adaptación hecha por el padre Marcelino Nutz. Marcelino Nutz. En el Colegio San José en su momento. Pero es... No, y el himno paraguayo no hizo el mismo que hizo el himno uruguayo. Agarró, hizo y le puso este aquí, el otro allá y punto. O sea, los más originales que tenemos son los grandes artistas de la guaraña, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? José Asunción Flores, Emiliano R. Fernández. Patria quería mejor que el himno nacional, factos, dice. Maestro, por favor, una queda con Papá Parrilla para una entrevista. Dice, no sé. Si me invita, puede ser, si no. A ver. Bueno. Sesión de inauguraciones. El nuevo local de la agencia Piri Uy de la cooperativa Serrana. Qué bien, qué lindo están. Qué suerte, qué buena noticia para la gente de Piri Uy también. La cooperativa Serrana es la cooperativa más grande de Cordillera hoy día, la más solvente. Sin lugar a dudas. Primera intervención en el chat, dice Fabián. Vamos, Lu, que dice. Bienvenido, Fabián. Gracias por estar también. A ver. ¿Algo más? Sí, señor, mejor te emocionas. Ayer Gato en el Colo Colo Trinidense decían cada rato, wow, qué superior está haciendo Colo Colo, pero no remataban a largo. Y con 20% de posesión Trinidense le está ganando. Ay. Y bueno.
Así es la cuestión, che. Así es el tema. Mm, Gente del partido de Roma Salva, dice Erlis. Una pregunta, ¿por qué le ponen eco la radio AM cuando transmiten fútbol? Es insoportable, solo la radio paraguaya, siempre quise saber. La verdad que a mí no me gusta, Hugo, eso. Siempre le decía, y tiene una manía, los relatores quieren escucharse demasiado. Y si están hablando nomás, pues no se escucha, pero parece que con el eco les encanta. Yo conozco algunos relatores que lo hacían para no forzar demasiado la garganta, entonces a mí particularmente no me gusta el eco. Nunca me gustó el eco y en las radios, en varias radios donde fui, y sobre todo cuando era segundo o tercer relator, los relatores principales usaban el eco y el operador quería poner, yo le decía que no me ponga eco. No, pero tienen que salir con eco, la transmisión tiene que salir con... No sé de dónde sacaron eso. Pero bueno. ¿Tenés esperanza de que Nacional remonte en Chile? Dice. Sí, ¿por qué no? Peor de lo que jugó acá no va a jugar. Denle a Colo Colo la Copa Posesión, dice. Y todos decían los chilenos, qué tan beneficioso sería volver a tener trenes en nuestro país, Alba. Y nos acercaría bastante, creo, ¿verdad? Pero, no sé. Hoy va a haber árbitro chileno en el partido, no, dice. ¿Te gusta más hacer radio o TV, Salva? Dice. Chi, le. La verdad que me gusta más hacer radio. Programas de radio. Si me preguntas por programas. Ahora, transmisiones, toda la vida transmitir por televisión. Toda la vida. A ver. Las vías de tren que están detrás de la cancha Libertad, por ejemplo. Dice, Salón Consejo del partido de Ameliano ve por la transmisión de ESPN porque la transmisión de Tigo es una basura. Dice. A Tigo que transmite los sudamericanos. Güey. No, ese es lamentable, Fernando. Lamentable eso, Fernandito. Sí, no, Bueno, a ver. Sería bueno el tren con estaciones en CDE, Encarnación y PJC, dice, para poder ir a los estadios de forma más eficiente y descentralizar el fútbol, dice Carlos. ¿Se puede considerar como un clásico Paraguay versus Chile, Salón? No. Tres Leones y Petaquita mejor que el Pisco, son factos, dice Matías Ortigosa. Y puede ser. O el Pisco es peruano, creo. O es chileno. Bueno, dicen eso. Creo que ellos, a diferencia de otros países hispanoamericanos, se toman más las cosas con nosotros. Dice. Los chilenos. No, Argentina es su cuco. Ellos, Argentina, se creen más lo que Argentina. Bueno, así lo sentí yo siempre, ¿verdad? Y más cuando estuve en Chile. Paraguayos. Así como diciendo, paraguayo nomás sos, pero argentinos, acuérdale ahí. Echa 6 por cantar eso, Salva. Dice. Y según vos, ¿cuál sería el clásico? El clásico de los chilenos es Perú, legalmente. Nosotros creemos que somos clásicos con Argentina, pero ni ahí. Para Argentina el clásico de Brasil, para Brasil el clásico de Argentina. Sí, digo, por transmitir a la Sudamericana porque compraron los derechos, no sé qué puta la licencia o algo así. La banda sonora. Y esa copia de los brasileros, Paraguay. No sé. ¿Qué hace por cantar lo de Fernando? Y sí, caí. Bueno. A ver. Tan.
Parece que tengo que ir cerrando ya. Vamos a ir cerrando ya por ahora. Vamos a encontrarnos más tarde. El clásico de Paraguay, Bolivia, el clásico mediterráneo. No sé. Hace falta cancherear más que Icurepa. Bolivia es nuestro clásico para esa sala. Dice Paraguay no tiene clásico, dice Carlos. Bueno, cerramos por ahora. Nos reencontramos ya para las 21 con el partido Ameliano con Olimpia. Aracaela ya cobrata todo lo que tenés que echar, salva. Dice Aracaela ya cobrata todo lo que tenés que echar, salva. Dice usted lo que tiene que echar, ustedes son los que pronuncian esos innombrables, no yo. Ya, yo habré caído 12 en todo este tiempo. Ustedes a 6 por día caen. Ustedes lo que tienen que pagar, yo. Bueno, un abrazo para todos. Nos reencontramos más tarde, ya hoy con el partido de Olimpia ante el representativo del Deportivo Ameliano, Ameliano Olimpia por la Copa Sudamericana de Fútbol. Que tengan todos feliz resto de jornada.